Bueno, yo pienso que Javier Vázquez es uno de nuestros narradores con mayor capacidad para concretar figuras de personajes. Quizás eso sea uno de sus principales méritos. Un compromiso muy de fondo que no tiene que ver con una moral edificante, con una moral sometida a los valores dominantes en la sociedad, que son, sabemos, valores hipócritas, valores de dominio, valores de coerción de la libertad humana, sino esta capacidad más bien de ejercer la libertad en una actitud no de complacencia con los otros, no caritativa, sino por el contrario de una exigencia al otro ser humano que implica un profundo respeto por la condición humana. Es eso lo que yo admiro en esa ética de los personajes, que se conjuga con la ética del escritor. Es decir, el escritor tampoco es complaciente, tampoco es alguien que transige con los valores del entorno, que no transige con los modos de actuación de una cultura, de un medio cultural en mucho vinculado a la concesión mutua entre mediocridades. Entonces esa intransigencia de Vázquez, que es prueba de una alta ética de escritor, se conjuga también con la ética de estos personajes, que incluso pueden llegar en algunos casos al crimen, a la muerte, o en el caso de Crons, a esta soledad tremenda, pero en la cual se realiza justamente esta profunda actitud humana de integridad, de libertad, de no claudicación. Bueno, Camacho, igual que otros personajes como Roldán y en algunos aspectos el mismo coronel Juan Manuel Castañeda, son personajes que yo he trabajado desde una zona de penumbra, desde una sombra muy cercana al mal, ¿no? Se supone o se dice que el mal no existe. Yo me sorprendo que se diga eso, porque si hay algo que es un elemento enriquecedor y que ha sido un compañero permanente de la historia de la literatura, es la relación de los hombres con el mal, es decir, con el crimen o con una serie de cosas similares. Detrás de la obra, no solamente mía, sino de cualquier escritor, el material autobiográfico es evidente, es evidente. Hay muchísimos personajes de mis libros que están tomados de la realidad, que están tomados del contexto en el que vivo. Pero hay algo que sí quiero señalar. Yo no puedo crear personajes precisos, exactos, a partir de una persona. Tomo elementos de varios y así construyo los personajes. No puedo directamente hacer un retrato, digamos, preciso de una persona y trasladarlo a uno de mis cuentos o a un episodio de mis novelas. Vázquez es primero escritor y eso es a lo que se dedica. Y en esa medida es de los pocos que se siente orgulloso de ser primero escritor. Su ética de escritor tiene que ver justamente con esa responsabilidad en su escritura, con el mundo de su escritura y a partir de ello con la realidad. Hace 30 años en el plano latinoamericano era muy extraño que un escritor fuera solamente un escritor. Recordemos que muchos grandes escritores eran abogados, ejercían otras profesiones y naturalmente muchos de ellos sobrellevaban la vida, la alimentación diaria con la cátedra. No ha ocurrido eso con Javier. Javier es un hombre dedicado 100% a la literatura, dedicado 100% a la escritura. Yo pienso que lo último que se olvida de una novela, después de leerla y después de que ha pasado mucho tiempo, son los personajes. Uno se olvida la estructura, incluso el ritmo del estilo, pero los personajes, la fuerza de los personajes, sea este un hombre, una mujer, personajes secundarios, es algo que no se olvida. Entonces los personajes secundarios de un escritor como Dickens, o los personajes de Dumas, o los personajes de Flaubert, o para hablar, o de Conrad, o de muchos otros maestros, siguen rondando y siguen acompañando mi vida cotidiana. Y
quizá ese fue mi propuesta, mi estímulo, mi deseo desde muy temprano, ¿no? Hacer unas novelas, escribir unas novelas con personajes convincentes, ricos, complejos y tal. Espero haberlo logrado a mi manera, ¿no?